Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Un adolescente está perdido. Una investigación policial expone la muerte de docenas de niños y adolescentes. Todos son atribuidos a un solo asesino. Un fotógrafo perpetra violaciones y torturas, documentando meticulosamente sus crímenes en video y cintas de audio. En un tranquilo vecindario, 4 personas son encontradas muertas. La policía se pregunta acerca de la clase de asesino que podría cometer estas atrocidades. Para los asesinos en serie, una muerte es solo el principio. Obsesionados lo hacen una y otra vez, aprendiendo más con cada crimen, mejorando, perfeccionando. Están seguros de que nunca van a ser capturados, pero las autoridades trabajan sin descanso para su captura. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Agentes especiales. Justo después de las 6 de la mañana, el 23 de enero de 1978, en California, la policía del condado de Sacramento llega a la casa de Terry y David Wallin, que han sido llamados por un vecino que escuchó ruidos extraños en la casa de David. De 22 años de edad, Terry Wallin ha sido brutalmente asesinada. La casa muestra signos de una intensa lucha entre Wallin y su asesino. Ella sufrió disparos y mutilaciones. Una gran herida de un cuchillo se refleja en su torso. Algunos de sus órganos internos han sido extraídos. Los investigadores están horrorizados por la ferocidad del crimen. La escena se vuelve más espantosa cuando se encuentra evidencia que sugiere que el asesino podría haber consumido la sangre de Wallin. Los oficiales encuentran un envase de líquido con huellas labiales sangrientas alrededor del borde. La policía de Sacramento no tiene claro qué hacer con la escena, pero saben quién puede ayudarles. Ellos llaman a un especialista, un hombre que está familiarizado con crímenes atroces. Su nombre es Ross Vorpagel. Él es un agente especial del FBI. La brutalidad de la matanza hace que Vorpagel sospeche que el asesino no podría controlarse a sí mismo y que la muerte de Terry Wallin puede ser solo el comienzo de sus estragos. Simplemente no hay necesidad de destripar a una víctima, de llegar al interior y mutilar partes de su cuerpo, de cortar 10 centímetros de una arteria importante y habérsela llevado. Es decir, ya teníamos prueba de su demencia, por lo tanto era de esperarse un hecho tan atroz. Vorpagel llama a un colega en el FBI. Robert Ressler ha rastreado y capturado a algunos de los asesinos más peligrosos del mundo. Como un perfilador criminal para el FBI, él muestra los rincones más oscuros de la mente de un asesino. En la década de 1970, fue uno de los primeros en utilizar el término asesino en serie para describir a aquellos que asesinan una y otra vez. Robert Ressler, como agente del FBI, se esfuerza por comprender la mente del asesino mediante el análisis de la escena del crimen. El saber cómo piensa el asesino es esencial para predecir su próximo movimiento. ¿Cuándo va a atacar? ¿Y a quién se va a dirigir? El agente del FBI debe tener la necesidad emocional de resolver un crimen. Se tiene que saber quién es el delincuente, cómo era su vida antes de delinquir y qué hace durante y después del crimen.
Pero existe un peligro en estar muy cerca del asesino. Ressler tiene muy en cuenta las palabras del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien escribió que todo aquel quien con monstruos lucha, que se cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Para Robert Ressler, la observación de Nietzsche es una motivación y una alerta. Mirar el abismo para mí significa mirar hacia las profundidades, las grietas más oscuras de la mente del ser humano. Y cuando se dice, el abismo también mira dentro de ti, para mí eso significa que estoy viendo mi reflejo. Porque en cada asesino perverso, tú mismo, en parte, estás en ese lugar. En alguna parte de tu vida te pudiste haber desviado del camino. En la década de 1970, Ressler fue uno de los miembros originales de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, el primer programa del FBI para investigar sistemáticamente motivaciones de un asesino. Ressler entrevistó en prisión a algunos de los asesinos más notorios de los Estados Unidos para aprender sus hábitos y actitudes. Hoy en día Ressler es un consultor privado, quien trabaja por todo el mundo para ayudar a resolver los crímenes. En enero de 1978, Ressler aplica sus conocimientos para ayudar a los investigadores del condado de Sacramento. Idean un perfil psicológico del asesino de Terry Wallin. Fue el primer paso para el seguimiento del asesino. Ressler comenzó su perfil examinando los detalles de la escena del crimen. Lo que se busca en una escena del crimen es la posición en la que el cuerpo fue dejado por el asesino. Se observa el estado del cuerpo desde el punto de vista si está vestido o desnudo y qué arma pudo traer el asesino a la escena para usarla y llevársela. Esos son algunos de los puntos que todos debemos pensar desde un principio. Después de que Terry Wallin recibiera el disparo, el asesino mutiló varias partes de su cuerpo en su propia cocina. Luego dejó las partes del cuerpo como un detalle que resultaría ilustrativo para Ressler. Debido a que el mayor número de asesinos en serie son hombres, en ese momento Vorpagel y Ressler concluyen que el sospechoso es un hombre. También suponen que es blanco, como la mayoría de los asesinos en serie estadounidenses. La brutalidad del crimen y la indiferencia aparente del asesino para dejar detrás las evidencias convencen a los agentes de que el sujeto tiene una enfermedad mental. Esto les ayuda a determinar la edad del asesino. Ressler sabe que los trastornos psicológicos por lo general comienzan en la adolescencia. Se necesitarían por lo menos 8 años para que el asesino crezca lo suficientemente trastornado para llevar a cabo los actos de violencia que infligió a Terry Wallin. Suponiendo que los síntomas comenzaron a los 15 años, Ressler calcula que el asesino estará a mediados o finales de los 20. Siendo mayor, él ya habría cometido varios homicidios atroces. Ressler va más allá. Él cree que el asesino es esquizofrénico, una enfermedad mental que se caracteriza por delirios, alucinaciones y comportamiento fuera de lugar. ¿Sí? ¿Desea algo? Oiga, ¿qué le sucede? ¡Déjeme! ¡Ayuda, policía! La naturaleza atroz del crimen apunta a la psicosis ya avanzada, una pérdida total de contacto con la realidad. Como él se bebe la sangre de sus víctimas, los investigadores lo llaman el asesino vampiro. Desde su oficina en Virginia, Ressler trabaja febrilmente con Vorpagel, el cual se encuentra en Sacramento para refinar el perfil del asesino. ¿Qué aspecto tendría? Ellos están convencidos que la policía debe buscar a alguien delgado. Los hombres esquizofrénicos generalmente se alimentan mal. Ross Vorpagel cree que el asesino le presta poca atención a su apariencia. Un tipo que está sufriendo de una enfermedad mental grave es muy probable que tenga un deterioro en su higiene. Probablemente no se corte el cabello, lleva la misma ropa durante semanas, no se lava los dientes y tiene mal aspecto. Debido a su extraño comportamiento, el asesino seguramente debe vivir solo.
Vorpagel entrega una copia del perfil del sospechoso a la policía de Sacramento para hacerlo circular por todo el condado. Pero no surge ningún sospechoso fuerte. El asesino vampiro sigue en libertad. ¿Podrán los perfiladores encontrarlo antes de que vuelva a cometer un asesinato? 3 días después del brutal asesinato de Terry Wallin en 1978, a menos de 1 milla de distancia de la casa de Wallin, el asesino vampiro ataca de nuevo. La policía encuentra los cuerpos de Daniel Meredith, Evelyn Murath y su hijo Jason. Al mismo tiempo indican que se encuentra desaparecido y presumiblemente muerto el sobrino de Michael Murath Ferriera, de 1 año y 10 meses de edad. Estas nuevas muertes convencen a Ressler y Vorpagel a resolver este caso rápidamente, antes de que el asesino vuelva a atacar. Los agentes redoblan sus esfuerzos, usan la información obtenida en esta escena del crimen para refinar su perfil original. De nuevo, el asesino vampiro atacó a sus víctimas. De nuevo, utiliza cuchillos tomados de la cocina de la víctima. Dos cuchillos se encuentran en la habitación y otro fue encontrado fuera. A él no parece importarle dejar las armas arrojadas en el lugar de los hechos. Estos datos le indican a los perfiladores que el asesino no está planeando sus crímenes. A pesar de que lleva un arma, le corta partes de su cuerpo con armas blancas que encuentra en el lugar y luego los deja allí. Tenemos un cuchillo que se utilizó para mutilar los cuerpos. Fue tomado de la cocina y luego se desecha en la escena del crimen. Al ver esto por segunda vez, sin duda recalco en mi mente que estamos tratando con un asesino altamente desorganizado. Organizado y desorganizado. Estas palabras describen el comportamiento de un asesino en serie antes, durante y después del asesinato. Los asesinos en serie organizados tienen mucho cuidado con sus movimientos. Cubren sus senderos tan a fondo que poca o ninguna evidencia permanece para atarlos a sus crímenes. Por lo contrario, los asesinos en serie desorganizados actúan por impulso. Su comportamiento es al azar, por lo tanto, su siguiente movimiento es difícil de predecir. Los investigadores encuentran manchas de sangre en la tina. Perfiladores creen que el asesino vampiro pudo haber tomado un baño en una mezcla de agua y sangre. Los crímenes son cada vez más espantosos, el asesino más cruel y desorganizado. Ahora bien, sabemos que una persona común no va a llenar una tina con agua y sangre y tomar un baño. Así que aquí vemos la personalidad, aquí vemos la enfermedad mental, vemos lo grave que está. A partir de la evidencia en la escena del crimen, Vorpagel y Ressler reconstruyen la espantosa secuencia de los acontecimientos. Y el aterrador retrato de un hombre que nunca han visto comienza a emerger. La evidencia refuerza la creencia de los agentes que la apariencia del asesino vampiro seguirá deteriorándose. Él probablemente no habrá cambiado de ropa. A menos que él esté soltero y viva solo, el asesino posiblemente no podrá pasar inadvertido. El sujeto es solitario y delgado, despeinado, no mayor de 30 años de edad. Los investigadores quedan desconcertados cuando una camioneta de color rojo robada a Daniel Meredith, víctima de un asesinato, aparece en una corta distancia. Debido a que se encontró cerca, Ressler determina que el asesino vampiro debió haber caminado a la escena del crimen y luego huyó a pie después de abandonar el auto. El asesino debería vivir no muy lejos de allí, dentro de una distancia muy cercana al auto abandonado, diría que aproximadamente medio kilómetro.
El día después de los asesinatos Mirrod, la policía recibe un informe que indica que un perro había recibido un disparo y sufrió mutilaciones dentro de los bloques cercanos a la escena del crimen. Para los agentes es el momento ideal que han estado buscando. Saben que cuando son niños, los asesinos en serie mutilan y matan animales. Él saldría y mataría a estas mascotas disparándoles con la misma arma con la que asesinó a Wallen, Mayroth y Meredith. Y entonces, él luego los destriparía y bebería su sangre. A medida que se encuentren más animales muertos, el círculo se cierra. Los agentes están convencidos de que el asesino vampiro vive cerca de los animales mutilados y sus víctimas humanas. No debe haber viajado muy lejos. La policía circula el perfil revisado por toda la ciudad, con la esperanza de que alguien pueda haber visto a un hombre con mal aspecto actuando de manera extraña. Los oficiales se comunican por vía radio, a medio kilómetro de los homicidios. Cuando una mujer de 20 años está saliendo de un centro comercial en Sacramento, un hombre extraño se acerca a ella. Al enterarse de los crímenes del asesino vampiro, la mujer contacta a la policía. Ella le dice a los oficiales que el hombre que eludió en el centro comercial es un antiguo compañero de clases, Richard Trenton Chase. Ella se sorprendió por su apariencia. Él tenía manchas de sangre en su sudadera. Sus ojos parecían hundidos en las órbitas. Una costra amarillenta alrededor de la boca. Según la descripción de la mujer, Chase encaja en el perfil del asesino vampiro. Armados con una orden de cateo, los agentes entran en la casa de Chase. No están preparados para lo que van a encontrar. Parafernalia nazi predomina en el pequeño apartamento. El lugar está lleno de folletos sobre conspiraciones extraterrestres. El caos en la sala de estar de la casa se ajusta al perfil de una persona con una mente igual de caótica. En la cocina, la policía encuentra aparatos salpicados de sangre, así como artículos de periódicos sobre el asesinato de Terry Wallen. Varios platos en el refrigerador contienen tejido humano. En un cajón de la cocina hay cuchillos tomados de la casa de Wallen. Los investigadores también encuentran una caja de herramientas y botas de goma manchadas de sangre. Chase es detenido y acusado de 6 cargos de asesinato en primer grado, entre ellos el asesinato del sobrino de Evelyn Mirrod, de 1 año y 2 meses de edad, Michael Ferriera, cuyos restos se encuentran a poca distancia del apartamento de Chase. El jurado delibera solo unas pocas horas antes de pronunciar a Chase culpable de todos los cargos. La sentencia: muerte en la silla eléctrica. En 1979, Robert Ressler decidió hablar con Chase en prisión. La razón por la cual lo entrevisté, francamente, era para hacer una actualización y validar el perfil y trabajo que había hecho. Al hablar con él directamente, después de trabajar en el caso, ver las escenas del crimen, después de leer los informes de la policía y, por supuesto, los registros de la corte, es la forma en que realmente se afina un perfil. Chase le dice a Ressler que había matado solo para preservar su propia vida. Necesitaba sangre. Chase dice para sobrevivir a lo que él llamó la intoxicación jabonera. Chase cree que un residuo pegajoso bajo su jabonera demostró que se estaba muriendo. Afirmó que su sangre se estaba secando y corría fuera de su cuerpo. Chase sostuvo que sus asesinatos se hicieron en defensa propia. Cuando llegó a su plena motivación, dijo que por todo su cuerpo la sangre se estaba convirtiendo en polvo y se movía muy lentamente, lo que le hacía estar fatigado y llegar a estar muy enfermo, y sintió que
estaba haciendo esto por la influencia de ovnis o extraterrestres y dijo que la única manera de que pudiera contrarrestar esto era conseguir un nuevo suministro de sangre humana. ¿Qué impulsa a un hombre como Chase a asesinar? Un estudio del FBI sobre 36 asesinos en serie reveló que un 80% inició su vida en hogares con dos padres. A los 2 años, un 50% de padres habían abandonado a sus familias. Casi la mitad de los delincuentes encuestados informó relaciones frías o indiferentes con sus madres. 26 informó este tipo de relaciones con sus padres. Casi el 70% de las familias tenía antecedentes de abuso de alcohol. Un tercio tenía antecedentes de abuso de drogas. Casi todos reportaron alguna forma de abuso psicológico, físico o sexual en la infancia. De niños, muchos asesinos en serie torturaron animales. La mayoría no se graduó en la secundaria. Mientras que los hombres tenían la inteligencia requerida para realizar trabajos especializados, muchos tenían antecedentes de trabajo deficientes. El 20% o 6 delincuentes nunca habían mantenido un trabajo estable. Sin embargo, según todas las apariencias, los asesinos en serie parecen normales, al igual que su vecino o su amigo. La mayoría de estas personas son como la gente común. Muchas veces son inteligentes, son atractivos, son buenos conversadores. Ellos, por lo general, presentan características comunes y son engañosos. Lo que sucedió ese día fue un momento de impulsividad en mi vida. Ressler se opuso a la pena de muerte para Chase. Según él, padecía de una enfermedad mental y debería haber sido encerrado de por vida en un hospital de la prisión. Los psiquiatras de la prisión finalmente aceptaron. La sentencia de la fiscalía fue cambiada a vida en un centro médico mental de California en Vacaville. Pero Chase se suicidó en su celda justo después de Navidad de 1980. Almacenó sus pastillas antidepresivas y luego tomó todas al mismo tiempo. El breve y caótico reino de terror de Richard Trenton Chase había llegado a su fin. Por lo contrario, uno de los asesinos en serie más astutos de los Estados Unidos fue también uno de los que nos costó arduo trabajo encontrar. Muy inteligente y tenía una fantástica habilidad para la fotografía. Este asesino especializado en el secuestro, la violación y la tortura. La policía lo llama el sujeto no identificado, sin ID. Era un maestro de la planificación. Utilizó películas y cintas de audio para grabar sus crímenes. En un pequeño almacén alquilado, donde guardó las imágenes de sus víctimas y las grabaciones de sus gritos de angustia. Él fue tan meticuloso que no dejaría prácticamente ninguna evidencia de sus atrocidades, a excepción de las fotografías que se tomó a sí mismo. Sin ID, falsificaba matrículas de autos con el fin de salir desapercibido frente a la policía. Añadió suspensiones reforzadas y una vez dentro, sus víctimas no tenían prácticamente ninguna posibilidad de escapar. Durante 5 años viajó de estado a estado, sin permanecer en un lugar demasiado tiempo. Él era autosuficiente, financió sus delitos de secuestro, abuso sexual y tortura con otro crimen. Él era un experto falsificador. Estaba seguro de que nunca sería capturado. En Manassas, Virginia, un equipo de ex agentes del FBI persigue a algunos de los criminales más peligrosos del mundo. Se hacen llamar el Grupo Academia. Entre ellos se han acumulado años de experiencia en la investigación de los asesinatos en serie. Robert Hasselwood y Peter Smerick son expertos en perfiles psicológicos de criminales. Si en la vida eres una persona impulsiva y actúas sin pensar, entonces, en una escena del crimen puedes ser muy descuidado y esto es un reflejo de tus actos. Por otro lado, si en la vida eres una persona fría y calculadora que no toma riesgos innecesarios, ese tipo de comportamiento también se puede demostrar en una escena de crimen.
A pesar de la evidencia en una escena del crimen, la categorización de los asesinos en serie es difícil. Algunos asesinos en serie demuestran una mezcla de costumbres desordenadas y organizadas. Sucede que un investigador empieza a buscar en una escena del crimen y trata de poner al delincuente en una de estas categorías bien organizadas. Él va a estar decepcionado cuando la persona se detiene y no se ajusta a estas categorías. En el balneario de Ocean City, Maryland, una joven acaba de terminar su turno en una tienda pequeña. Es Día de los Caídos en 1979. Ella es abordada por un hombre que se identifica a sí mismo como un oficial de policía. Él le muestra su identificación y está conduciendo un auto de policía sin matrícula. Él le dice a la mujer que es una sospechosa de una serie de robos. Insiste en que ella lo acompañe a la comisaría para ser interrogada. Le coloca esposas y la empuja al auto. Es el comienzo de la experiencia más larga y aterradora en la vida de la mujer. El hombre no es un oficial de policía. Él es sin ID. Y ella es su última víctima. Él la lleva a un edificio abandonado donde de pronto la abusa sexualmente y la tortura. Le toma fotografías de todo el mal que le está haciendo. Creo que una de las palabras que usamos hoy son poder y control. Si usted está tratando con un agresor sexual y está tratando con un asesino en serie, creo que todo se reduce a los dos elementos básicos, el poder y el control sobre la vida de otro individuo. De nuevo empuja a la mujer aturdida a su auto y la lleva a un último viaje. El agresor detiene el auto, abre la puerta del pasajero y arroja a la mujer en una zanja. Pero él no la asesinó. Le permitió vivir a la víctima, quien después de un lapso de tiempo y a la luz del día fue encontrada y rescatada. Para el FBI, todo se convirtió en una investigación por secuestro. El FBI estableció una búsqueda masiva para Sin ID. La mujer de Ocean City fue la última de una larga lista de sus víctimas. Algunas fueron torturadas, otras asesinadas. Pero pasaron muchos años antes de que alguien tomara el caso. Al mismo tiempo que el FBI busca a Sin ID, el servicio secreto estaba tras la pista de un falsificador muy difícil de encontrar. Un hombre que habitualmente paga con billetes falsos de $20 a empleados confiados en tiendas en centros comerciales en la región central y la costa este. Un elemento sobre cualquier agencia policial, no importa lo efectiva que pueda ser, se necesita un poco de suerte y la cooperación de una ciudadanía alerta. En este caso, una empleada en alerta relató haber hablado con un cliente que se encuentra actualmente en la tienda. Notificó a la seguridad del centro comercial. Por su parte, ellos notificaron a las autoridades locales y dentro de un corto periodo de tiempo, el sospechoso fue detenido. La policía detiene a un hombre, James Mitchell de Bardeleven. El servicio secreto descubre rápido que de Bardeleven no es un falsificador estándar. Los agentes buscan en una unidad de almacenamiento alquilada por de Bardeleven. En el interior hay fajos de billetes falsos que ha estado pasando. Pero para su sorpresa, los agentes también descubren una colección grotesca de imágenes y grabaciones de audio. En el descubrimiento de 1983 se halla el foco de la investigación del FBI. Robert Hasselwood, en aquel entonces el agente especial que había escrito un perfil criminal de Sin ID,
revisó los materiales incautados en la unidad de almacenamiento de Bardeleven. Agentes encuentran miles de fotografías de víctimas de Bardeleven. Entre ellos se encuentran fotos y grabaciones de audio de la mujer secuestrada en Ocean City en 1979. Algunas de las fotos se remontan a principios de 1960. Encuentran las herramientas de trabajo de un asesino, la ropa de la víctima, 10 armas, una identificación falsa de policía, revistas, ropa interior manchadas de sangre, joyería, 7 matrículas de vehículo que le permiten a Bardeleven recorrer la ciudad en auto para cometer sus crímenes. El FBI también encontró notas escritas a mano que contenían códigos que se referían a crímenes pasados y futuros. A pesar de haber descubierto la colección de imágenes y sonidos incriminatorios, los agentes tienen un problema. El rostro del asesino sigue estando literalmente fuera del marco de las fotografías que se han capturado con las víctimas. Los investigadores tendrán que probar que Bardeleven es el hombre de las fotografías si van a vincularlo de manera concluyente a los abusos y muertes. Durante su carrera en el FBI, Peter Smerick era un experto en fotografía forense. El servicio secreto le envía una serie de fotografías de Bardeleven para analizar. Varias muestran el torso desnudo y los brazos descubiertos. Smerick centra su atención en los brazos. Estos tienen un patrón distintivo de pequeños lunares y pecas. Smerick le pide al servicio secreto que saquen temporalmente a Bardeleven desde su celda con el fin de fotografiarlo en la misma posición como sale en las fotos confiscadas. El primer movimiento es rentable. Cuando Smerick compara las fotografías tomadas por el servicio secreto con las que se encuentran en la unidad de almacenamiento, hallan los patrones de los lunares. Es la prueba que los agentes buscaban desesperadamente. En todos los años que trabajé con perfiles criminales, no puedo pensar en otro caso en el que el delincuente era un excelente fotógrafo. De manera tal que, sin saberlo, tomó sus propias fotografías de la escena del crimen y eso fue lo que terminó llevándolo a la cárcel. En 1984, Bardeleven fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Hoy cumple su sentencia en una penitenciaría del estado de Texas. Bardeleven es uno de los criminales más peligrosos, en mi opinión. Él fue capaz de cometer una serie de crímenes durante varios años en una variedad de estados, y esos delitos nunca fueron vinculados a él. Eso le hizo extremadamente peligroso. Creo que está involucrado en muchos más delitos atroces, teniendo plena conciencia. Mediante el control de todas las variables, las armas, la ubicación y la víctima, un asesino en serie organizado puede deslizarse a través de cualquier persecución, saliéndose con la suya durante años mientras se oculta a la vista. Tal fue el caso de John Wayne Gacy, un prominente hombre de negocios del área de Chicago. Muy querido y respetado, Gacy ocultaba un terrible secreto. ¿Está el señor Gacy? En 1978, en Des Plaines, Illinois, Robert Piest, de 15 años de edad, fue reportado como desaparecido. Habiendo aprendido que Gacy estaba preparando una oferta de remodelación de una farmacia donde Robert Piest trabajó, el detective principal, José Kosenka, del Departamento de Policía de Des Plaines, va a la casa de Gacy. Gacy niega conocer a Piest, pero los investigadores sospechan. Una verificación de antecedentes revela que Gacy fue condenado una vez por el abuso sexual de un adolescente. Kosenka coloca a Gacy bajo vigilancia. Inicialmente cooperaba con la policía. Gacy se vuelve cada vez más hosco cuando la investigación de Kosenka continúa. Tenía una mirada agresiva. Se podía sentir su odio. No le importaba lo que estábamos investigando. Él estaba preocupado por tratar de mantenerse fuera del camino.
Gacy amenaza con una demanda si la policía continúa su vigilancia. Oficiales persisten, sospechando que Gacy tiene mucho que ocultar, pero incluso ellos no están preparados para saber lo que encontrarán. En 1978, durante varias semanas, la policía de Des Plaines no dejó que John Wayne Gacy estuviese fuera de vista. Finalmente llegó el momento de entrar a su casa. En la búsqueda descubren un recibo de fotos que pertenecía a Robert Piest, que une a Gacy a la desaparición del adolescente. Una búsqueda exhaustiva revelaría aún más. El detective Kosenka fue el primero en entrar a la casa de Gacy. Fui una de las primeras personas que llegaron a la casa. Y entré por la puerta trasera. Caminé por el lugar. Estaba oscuro. Era misterioso. Las persianas de las ventanas estaban cerradas. Había una sensación siniestra, debido a que estábamos empezando a creer que podía haber gente sepultada debajo de la casa de Gacy, con base en la información que habíamos recolectado. La policía entrevistó a la ex mujer de Gacy, amigos y ex empleados. Salieron historias de Gacy con proposiciones de favores sexuales a sus trabajadores, que algunos habían desaparecido, y que su casa tenía un olor extraño. Uno de sus trabajadores sugirió comprobar los espacios de acceso. Después de un riguroso interrogatorio, Gacy admite a los detectives que 4 años antes, en 1974, asesinó a uno de sus compañeros homosexuales. Gacy afirma que el asesinato fue en defensa propia, que ocultó el cuerpo del hombre debajo del suelo. Entonces, Gacy sorprende a los investigadores. Él confiesa que asesinó a casi 3 docenas de hombres jóvenes y niños. También esconde muchos de sus cuerpos debajo del suelo. Las confesiones desencadenan una intensa búsqueda de los desaparecidos. Los detectives examinan el espacio de acceso con la esperanza de encontrar a las víctimas de Gacy. Descubren 3 cuerpos en descomposición y partes de otros órganos. Pero la policía no se detiene con la revisión del espacio. Al saber que más cuerpos deben estar escondidos debajo de la casa, ellos penetran el suelo para encontrarlos. Con el tiempo hallarían cuerpos enterrados bajo el suelo del comedor y el garaje. Bajo la casa hay un campo de muerte lleno de huesos enterrados y esqueletos desordenados. La policía detiene a Gacy por el asesinato de Robert Piest. Aunque los cuerpos que descubrieron tenían mucho tiempo de muertos, ninguno podría ser el del niño desaparecido. Gacy pensó que la mejor manera de no ser atrapado por sus crímenes era mantener el control de sus víctimas después de matarlos, pero cuando eres un psicópata, se imagina que nunca encontrarían aquellos cuerpos enterrados. Piensa que su inteligencia es superior a todos, incluso más que la policía. Al esconder a sus víctimas en su propia casa, Gacy mantuvo un control total sobre ellos, incluso muertos. Podría seguir confiando en que nadie era capaz de encontrarlos sin su conocimiento. Desde su cuidadosa atención y planificación hasta la muerte, es la marca de un asesino altamente organizado. Todo cada vez es más claro, especialmente cuando se ve en el interior de la casa. Indicaría que Gacy era muy metódico, muy bien planificado, y que él había pensado estos crímenes en gran detalle antes de embarcarse en ellos. Gacy también arrojaba a sus víctimas en el río Des Plaines. La policía recuperó 6 cuerpos en ese lugar. Uno de ellos era Robert Piest. Cuando todo terminó, la policía identificó los restos de 33 personas.
Bob estaba interesado en el proceso debido a que el FBI estaba formulando dentro de la Unidad de Ciencias y Comportamiento un tipo de estudio en profundidad de las personas que cometen una serie de asesinatos y querían saber más sobre ellos, querían entenderlos. Y este era un caso muy típico. El objetivo de la Unidad de Ciencia del Comportamiento del FBI es el mapeo de la mente del asesino en serie. Muchas personas creen que es el acto sexual lo primordial para los agresores. En realidad es todo el juego lo que es importante para ellos. El proceso de selección, la vigilancia, sabiendo que yo ya te he elegido a ser mi víctima y que tú no lo sabes. Luego toda la planificación que se dedica y las etapas de llevar a cabo el secuestro a la realidad. También están los ensayos, y que esto lo viven quizás durante semanas o meses antes de que ocurra el secuestro real. Y en cierta medida, después la actividad sexual casi puede ser una secuela. Con cada muerte, Gacy refinó sus métodos, aprendió de sus errores y mejoró en sus crímenes. Atrajo cuidadosamente a sus víctimas a una trampa bien diseñada. Los distrae con juegos, dándoles bebidas alcohólicas y mostrándoles películas pornográficas. Bien, eso es. Sosténla correctamente. Así. Con el tiempo se sintió tan seguro que asombrosamente eligió a un adolescente de su propio vecindario. Muchas de las víctimas llegaron a la casa de Gacy con la esperanza de conseguir un trabajo en su empresa contratista. Él se reunía con ellos en su garaje. El garaje a prueba de sonido fue diseñado por Gacy y construido por su empresa. Una puerta motorizada era la única manera de entrar o salir. Si las víctimas no se oponían, Gacy demostraría un truco de magia llamado las esposas hechizadas. Te mostraré este truco, ¿bien? Están cerradas, ¿cierto? ¿Bien? Después de mostrar cómo funcionaban las esposas, Gacy persuadiría a su víctima para que las usara. ¿Listo? ¡Eso es! Es muy fácil, ¿no? Después los desafiaría a intentar el truco detrás de su espalda. Si la víctima estaba de acuerdo, se accionaba la trampa. Gacy cambiaría las esposas hechizadas por las reales. Muy bien. Eso es. Ahora inténtalo tú. Una vez inmovilizado, la víctima se encontraba a merced de Gacy. Oye, necesito ayuda. Es muy fácil. 1, 2, 3 y listo. Solo Gacy sabe exactamente lo que sucedió después. Bien, déjame ayudarte. Al igual que el agresor sexual y asesino en serie James Mitchell de Bardeleben, Gacy pensó que había cubierto completamente sus pistas, pero los objetos encontrados durante la búsqueda en la casa de Gacy proporcionaron la evidencia clave, aunque la policía no lo sabía en ese momento. Los detectives descubren licencias de conducir, hebillas de cinturones, anillos y otros efectos personales. Ressler alertó a los investigadores sobre la importancia de estos objetos. Habíamos encontrado estos elementos sin saber qué habíamos encontrado. Bob entró y comenzó indicándonos y dijo, para ustedes tal vez una hebilla de un cinturón no importa, pero para la persona que cometió el crimen es muy importante. Es un proceso visual para ayudar a revivir el crimen en el momento que él quiera hacerlo. Son un recordatorio de sus asesinatos pasados y una inspiración para volver a cometer un crimen. Para Gacy esto es una especie de símbolos dentro de sus crímenes. Un recordatorio. Mejoran su fantasía y lo llevan a la siguiente víctima. Quizás lo ve como un trofeo. Para el asesino en serie, el tener estos objetos a su alrededor mejoran sus fantasías. El objeto más perturbador que se encontraba en la casa de Gacy
Era un mapa indicando los sitios de trabajo alrededor de los Estados Unidos, donde había trabajado como contratista. Ressler cree que probablemente Gacy no había limitado sus crímenes a Chicago. Parecía lógico que si Gacy viajaba y hacía esto en Chicago, también lo pudo hacer en otros lugares. Es por eso que creo firmemente que John Gacy asesinó a más de 33 personas. Creo que probablemente 2 veces ese número. Los equipos forenses desmantelaron la casa de Gacy. En total se recuperaron unos 27 cuerpos. ¿Cuántos más asesinó Gacy? La policía nunca lo sabrá. Durante 10 años, a partir de 1979, Ressler entrevistó a Gacy en prisión. Ressler se sorprendió al saber que había crecido a solo 4 cuadras de la casa del asesino en los suburbios de Chicago. Gacy incluso se acuerda de entregar víveres a la familia Ressler. Mencionó con detalles las distintivas macetas que la madre de Ressler utiliza. Gacy también tenía recuerdos más oscuros. Describió para Ressler una relación turbulenta con su padre. Ressler no se sorprendió. Casi todos los asesinos en serie que conoce cuentan historias similares. Me escapé de casa cuando tenía 19 años porque no podía llevarme bien con mi padre. Me refiero a que era dominante. Yo era tonto y estúpido, nunca llegaría a nada. Por lo que solo me fui por 3 meses y le dije al demonio con esto. Desde la prisión, Gacy hizo una pintura y se la envió a Ressler. Se mostraba a sí mismo vestido con un traje de payaso. Cuando empecé con maquillajes de payaso, me retrocedí a la niñez. Fue divertido ser un payaso, ya que podría ser uno mismo o simplemente dejarse llevar y actuar como un tonto. Si usted es un hombre de negocios que tiene que mantener una cierta relación y similitud en algunas cosas, todo el mundo te observa como una imagen, pero como un payaso con maquillaje en el que podría ser abofeteado, divertido y tener un buen tiempo. Es por eso que siempre me gustó hacer el payaso. En la pintura de Gacy se encuentra un bosque de árboles de hoja perenne rodeado de globos. Encontrándose en la parte posterior una frase que se lee: «Usted no puede esperar a disfrutar de la cosecha sin primero trabajar en los campos». Gacy negó explicar el significado de la pintura a Ressler o cualquier otra persona. Ressler cree que la pintura es un indicativo para descifrar más asesinatos. Dijo que puede salirse con un montón de cosas como estas cuando te comportas como un payaso, debido a que la gente te ve como algo gracioso. Los payasos pueden salirse sin duda alguna con la suya. John Wayne Gacy murió por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Desde los primeros años de perfilado criminal en la década de los años 70, han sido identificados y capturados otros asesinos en serie. Nombres como el hijo de Sam, Ted Bundy y Jeffrey Dahmer se han dado a conocer a los agentes especiales y para un público alternativo que está fascinado y contradicho por sus crímenes. Los asesinos en serie son motivados por el control, por el dominio, por la disciplina, por la autoridad. Ellos tienen conceptos muy deformados de la interacción con otro ser humano. Ellos no miran a otro ser humano como un ser humano que es. Ellos lo ven como un objeto. Robert Ressler cree que los asesinatos en serie, si bien no se limitan a Estados Unidos, se han intensificado en este país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Apetecibles, parte de la razón tiene que ver con una cultura que idealiza y fomenta la violencia. La cultura produce, ya sabes, produce los crímenes violentos. Yo diría que el 75% de los asesinos en serie del mundo son productos norteamericanos. Suena muy extraño, pero ustedes saben, esto es América, es como el béisbol, el pastel de manzana, mamá y homicidios en serie. Es desafortunado, es trágico en cierto sentido que es la única cosa en el mundo de la criminología que los Estados Unidos ha roto absolutamente todos los récords. Perfiladores deben tener cuidado de que los pensamientos tóxicos de los que rastrean no los contaminen a ellos. Para el que mira fijamente en el abismo, existe el peligro de caer adentro. Ressler dice que los agentes especiales deben trabajar su camino de vuelta desde el borde cada día de sus vidas.
He mantenido un equilibrio, creo que de manera consciente, aislándome a mí mismo del horror de lo que veo. Voy a trabajar a las 8, me detengo a las 5 y vuelvo a una vida normal. Yo tomo un trago, veo las noticias, corto el césped. He mantenido una perspectiva. Me he mantenido en sintonía con las personas normal de la sociedad. Para Ressler, el perfilado es mucho más análisis que drama. Observar, pensar, concluir y darse cuenta de que no hay respuestas fáciles o rápidas. El concepto en la película es que el perfilador va a resolver el caso solo y todo el mundo regresa a casa. Los perfiles son grandes herramientas globales del investigador, es una pieza más de ese rompecabezas. Y cuando se coloca todo junto, el resultado suele ser muy eficaz. Los perfiladores exploran las regiones más oscuras de la mente, arrastrando lo que está oculto a la luz del día. Solo entonces puede ser examinado y aprendido. El valor de los perfiles, como en el caso de Richard Chase, es dar a la policía algunos conceptos, algún retrato psicológico o una imagen del tipológico al tema que se está buscando, para darles una idea clara, porque de lo contrario es solo una habitación vacía. Estos agresores sienten que nunca pueden ser capturados, que son invulnerables. Sin embargo, con cada nueva víctima, cada gota de sangre, cada fibra o hebra de ADN en la izquierda en la escena del crimen, agentes especiales se profundizan en la mente de los asesinos. Tal vez llegará el día en que no serán necesarios los perfiladores, pero por ahora, los agentes especiales tendrán que seguir buscando en el abismo.